La ciudad dormía y las sombras se extendían por las calles vacías. Yo estaba en mi oficina, repasando una serie de informes que habían llegado a mi correo durante la semana. Aunque estaba acostumbrado a recibir testimonios de avistamientos, la mayoría eran vagas descripciones o fotografías borrosas que apenas valían la pena revisar. Pero aquella noche, algo parecía diferente. Tenía un mal presentimiento, como una advertencia que no podía identificar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando sonó el teléfono. El timbre rompió el silencio, haciendo que soltara el bolígrafo que sostenía. Durante un segundo, me quedé inmóvil, mirando el aparato. Muy pocas personas sabían mi número personal y aún menos se atreverían a llamarme a esas horas. Finalmente, lo descolgué, y lo primero que escuché fue el sonido de una respiración entrecortada. Una pausa larga, incómoda, que solo aumentó la tensión. «¿Hola?», pregunté, tratando de mantener la calma. Por un momento, pensé que la línea se había cortado. Entonces, una voz emergió del otro lado, temblorosa y cargada de una emoción que no pude identificar de inmediato. Sonaba como un hombre joven, pero había algo en su tono que denotaba una profunda desesperación. «¿Doctor Ledesma? ¿Es usted?». La voz parecía luchar por mantenerse firme. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?», respondí ahora con un tono más serio. «Soy José. José Ruiz. Necesito su ayuda, doctor. Mi hermano fue llevado». Las palabras salieron atropelladas, como si el miedo lo estuviese obligando a hablar más rápido de lo que su mente podía procesar. Mi pulso se aceleró. No era raro recibir llamadas de personas que creían haber presenciado fenómenos paranormales, pero esta vez, sentía la angustia en la voz. «Tranquilízate, José. Dime exactamente qué sucedió». Hubo un breve silencio, seguido por un suspiro tembloroso. Estábamos en el bosque, cerca de nuestro pueblo, Huallanca, en los Andes. Era de noche, pero ya amanecía. Mi hermano Santiago y yo salimos a cazar. De repente, el cielo se iluminó con una luz que nunca había visto antes. Era cegadora, doctor. No podíamos ver nada más que esa luz. Se detuvo, su voz ahogada por el llanto que intentaba contener. Podía escuchar cómo luchaba por mantener la compostura. El miedo de lo que había presenciado lo asfixiaba. Intentamos correr, continuó después de un par de segundos. Santiago se quedó inmóvil, como si estuviera hipnotizado. Y entonces, lo vi. Vi como algo lo arrastraba hacia la luz. No sé qué era, pero no era humano. Eran sombras, formas que no tenían sentido. Lo llevaron y luego todo desapareció. Solo quedé yo, llamándole a gritos en la oscuridad. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica, pero la descripción no encajaba en ningún patrón conocido. Por más escéptico que quisiera ser, la autenticidad de su desesperación era incuestionable. Además, el nombre de Huallanca no me era del todo desconocido. Había leído informes de la región antes, rumores de luces extrañas en el cielo, pero nunca nada tan específico como una abducción. «José, ¿has hablado de esto con alguien más?», pregunté intentando medir la situación. «No. Nadie me creería. Ya intenté contarles, pero me tratan como a un loco. Lo único que me dicen es que Santiago se perdió en el bosque, pero no entienden. Él no se perdió. Se lo llevaron y no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme». Este no era un hombre buscando fama o reconocimiento, este era alguien que había sido testigo de algo más allá de su comprensión. Respiré hondo antes de responder. «Voy a ayudarte. Necesito que mantengas la calma y que no le digas a nadie más sobre esto. Mañana tomaré el primer vuelo a Trujillo para llegar a tu pueblo. Reúnete conmigo en el lugar más discreto que puedas encontrar. Allí hablaremos y juntos investigaremos qué sucedió realmente». Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si estuviera asimilando mis palabras. Finalmente, exhaló un suspiro de alivio. «Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto para mí. Estaré esperando».
Había oído muchas historias extrañas a lo largo de mi carrera, pero algo en esta me afectaba de una manera diferente. Era como si una fuerza invisible me empujara a seguir adelante, a descubrir la verdad, no solo por él, sino por mí mismo. El avión llegó a pista de aterrizaje y no tardé mucho en encontrar un vehículo que me llevara al lugar. La ruta estaba rodeada por montañas imponentes. No era la primera vez que visitaba un lugar remoto en busca de respuestas, pero algo en el paisaje inhóspito me ponía en alerta. El pueblo se encontraba a varias horas de distancia desde el aeropuerto y el viejo autobús recorría los sinuosos caminos de montaña. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía cada vez más hostil. Las carreteras eran estrechas. Miraba por la ventana mientras el autobús avanzaba lentamente. La neblina se deslizaba entre los picos montañosos, dando a la escena un aire de misterio. No había muchas señales de vida, solo algunas aves que revoloteaban en la distancia, ocasionalmente, pequeñas casas dispersas a lo largo del camino, casi ocultas entre las rocas y los árboles. El chofer, un hombre de edad avanzada con la piel curtida por el sol y el viento, notó mi curiosidad y me lanzó una mirada a través del espejo retrovisor. ¿Primera vez en Huallanca?, preguntó con una voz áspera. Sí, respondí, vengo por trabajo. El hombre asintió en silencio. Tras varias horas de camino, el autobús finalmente se detuvo en lo que parecía ser el fin del mundo, el pequeño pueblo de Huallanca. El lugar era un conjunto de casas de adobe, con techos de paja y calles de tierra. Los pocos habitantes que se veían, envueltos en gruesas capas de ropa, caminaban con la mirada baja. El aire estaba impregnado de un olor a leña quemada y tierra húmeda. El autobús partió casi tan pronto como bajé, dejando una estela de polvo. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme. Sabía que debía encontrarme con José y él había sugerido una cantina local donde, según dijo, nadie nos prestaría atención. Apreté la correa de mi mochila al hombro y comencé a caminar por la calle principal, sintiendo la mirada de los pocos aldeanos que pasaban. La cantina no era difícil de encontrar. Se trataba de un edificio pequeño y oscuro, con un cartel de madera apenas legible que se balanceaba ligeramente en la entrada. Empujé la puerta de madera envejecida y me adentré en un ambiente cálido, pero cargado de humo de tabaco y el aroma fuerte de alcohol. El interior estaba iluminado por unas pocas lámparas de queroseno y el suelo de tierra batida crujía bajo mis botas. Había algunos hombres sentados en mesas dispersas, la mayoría con la cabeza gacha sobre sus vasos, inmersos en sus propios pensamientos. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi a un hombre sentado solo en una mesa en la esquina más alejada. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba nerviosamente con un vaso de lo que parecía ser aguardiente. Tenía la piel pálida y demacrada, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Me acerqué despacio, tratando de no llamar la atención y me senté frente a él. Levantó la vista, sus ojos oscuros y hundidos me miraron. «Doctor Ledesma», murmuró. «José, supongo», respondí con un leve asentimiento. Él asintió y apartó la mirada por un momento, mirando su vaso. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, «no sé cómo contarle lo que vi, porque cada vez que lo intento, me parece más increíble, más irreal». Lo observé por un momento, dejando que organizara sus pensamientos. Sabía que no debía presionar. Debía guiarlo para que contara su historia. «Cuéntame lo que puedas», dije con voz calmada, «solo dime lo que viste, lo que sentiste». Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz aún temblorosa. «Mi hermano, él era todo lo que tenía. Siempre íbamos juntos a todas partes, incluso a cazar en el bosque, a pesar de que muchos decían que no era seguro. Ese día, salimos como siempre muy temprano, pero algo no estaba bien. El aire estaba denso, como si el bosque nos estuviera observando. Los animales estaban inquietos y había un silencio antinatural. A medida que hablaba, su mirada se perdía en el vacío, reviviendo los eventos en su mente. Luego, esa luz apareció, continuó apretando el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No era una luz normal, doctor, no. Era cegadora y al mismo tiempo, hipnótica. Santiago quedó paralizado, como si no pudiera moverse. ¿Y entonces?
Entonces lo vi. Se detuvo, su voz rota por la emoción. Tomó un trago largo de su vaso. Vi como unas sombras, formas que no puedo describir, lo arrastraron hacia esa luz. Intenté correr hacia él, intenté sacarlo de allí, pero no podía moverme, como si algo me retuviera. Y luego todo desapareció. La luz, las sombras, Santiago. Quedé solo en el bosque, llamándole a gritos hasta que mi voz se quebró. Había desesperación en sus palabras. No sabía qué decir. Estaba claro que José creía en lo que había visto y por alguna razón, yo también empezaba a creer. Era como si su relato estuviera despertando algo en mí. Quiero que sepas que te creo, dije finalmente con la mayor sinceridad, vamos a investigar esto juntos. Quiero que me lleves al lugar donde sucedió y veremos qué podemos encontrar. Me miró, sus ojos llenos de esperanza. Gracias, doctor. No sé qué haría sin su ayuda, murmuró, su voz llena de gratitud. Cuando finalmente salimos de la cantina, el sol ya había desaparecido detrás de las montañas, dejando el pueblo sumido en una penumbra. El aire estaba frío y una luna pálida se alzaba en el cielo, iluminando tenuemente las calles vacías. Caminábamos hacia su casa, donde pasaría la noche. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando nos adentramos en el bosque. José caminaba a mi lado, en silencio, con los ojos clavados en el sendero como si estuviera reviviendo cada momento de aquel día fatídico. El aire del amanecer era frío y el viento que soplaba entre los árboles parecía llevar consigo un susurro lejano que me ponía la piel de gallina. La vegetación era densa, casi asfixiante. Los árboles, altos y frondosos, bloqueaban gran parte de la luz del sol, creando sombras que se movían de manera inquietante con cada ráfaga de viento. A medida que avanzábamos, el terreno se volvía más accidentado. Después de lo que parecieron horas de caminata, se detuvo de repente. Sin decir una palabra, señaló un claro entre los árboles. El suelo allí estaba cubierto de hierba quemada y ramas rotas. Me incliné para examinarlo más de cerca y noté que la tierra estaba suelta y removida. Fue aquí, susurró José, aquí es donde lo vi por última vez. Asentí, sacando mis equipos de la mochila. Doctor, me llamó con voz trémula mirando hacia el cielo, está empezando. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, lo vi. Primero, fue solo un resplandor en el horizonte, un brillo que parecía provenir de todas direcciones a la vez, y luego, como si el cielo mismo se estuviera rasgando, el claro se iluminó con un resplandor que no pertenecía a este mundo. No era una luz natural, tenía una calidad irreal, con colores que cambiaban en patrones hipnóticos, verdes vibrantes que se mezclaban con azules profundos y púrpuras que parpadeaban como fuegos fatuos. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo, cuando de repente de esa luz surgieron tres figuras. Parecieron materializarse de la nada, emergiendo lentamente como sombras alargadas que se volvían sólidas conforme avanzaban hacia nosotros. Eran altos, mucho más altos que un ser humano y sus cuerpos delgados se movían con una gracia antinatural, como si no estuvieran sujetos a las mismas leyes físicas que nosotros. Sus cabezas eran grandes y ovaladas, y aunque no había rasgos distinguibles en sus rostros, sus ojos, esos ojos eran abismos oscuros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por una combinación de pánico y asombro y todo lo que podía hacer era observar cómo esas figuras se acercaban. Sentí una presión en mi mente, una sensación de que algo, alguna presencia invisible, estaba intentando penetrar en mi conciencia. Las figuras no emitían ningún sonido, pero un zumbido profundo, muy fuerte, reverberaba en mi cabeza. José estaba a mi lado, pero cuando lo miré, supe que no estaba realmente allí conmigo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Intenté llamarlo, sacudirlo, pero mi voz no salía, y mi cuerpo seguía rígido, atrapado. Las figuras se detuvieron a pocos metros de nosotros. No caminaban, más bien, flotaban ligeramente por encima del suelo, deslizándose sin hacer ruido. Uno de ellos extendió una mano, larga y delgada, con dedos que parecían más huesos que carne y en ese instante sentí una intrusión en mi mente, como si algo se abriera paso entre mis pensamientos. Somos observadores, sentí, no en palabras,
sino como una impresión directa en mi cerebro, venimos a comprender. La voz, si es que podía llamarla así, no tenía emoción, ni tono, solo un frío y calculado interés que me hizo sentir más vulnerable de lo que jamás me había sentido antes. No había ni rastro de humanidad en esa comunicación, era algo completamente ajeno, algo que no debía existir en nuestra realidad. Intenté concentrarme, intentando captar más de esa comunicación, tratando de entender qué querían, pero era como intentar coger agua con las manos. El miedo se mezclaba con una sensación de impotencia que me hacía temblar. Sabía que debía documentar aquello, que debía captar algún tipo de prueba, pero mis manos temblaban. Aún así, con gran esfuerzo, logré mover un brazo hacia la cámara que colgaba inerte a un lado. Las figuras no parecían interesarse por mis intentos desesperados de registrar su presencia. Continuaron observándonos, sin hacer ningún movimiento agresivo, pero la presión en mi mente crecía con cada segundo que pasaba. Era como si estuvieran explorando mi conciencia, buscando algo, evaluando cada recuerdo, cada pensamiento, cada miedo oculto. Y luego, tan repentinamente como habían aparecido, las figuras comenzaron a desvanecerse. La luz que las había traído comenzó a apagarse, los colores retrocediendo en un patrón inverso al que habían seguido al emerger. Intenté mantener la mirada fija, tratando de captar cada detalle, pero mis ojos se nublaron. El zumbido se hizo más intenso por un instante y luego, con un último destello de luz, todo desapareció. El claro volvió a quedar sumido en la penumbra del amanecer. Caí de rodillas, incapaz de soportar el repentino vacío que siguió a la desaparición de las figuras. José cayó a mi lado, respirando de manera errática. Sus ojos finalmente volvieron a enfocarse y cuando me miró, vi en ellos una mezcla de miedo, confusión. Nos quedamos allí, en el suelo del claro, sin hablar, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El frío del amanecer se filtraba a través de mis ropas, pero no me importaba. Estaba exhausto, mentalmente agotado por la experiencia surrealista y estremecedora que habíamos compartido. Finalmente, logré ponerme de pie, aunque mis piernas temblaban. Sabía que teníamos que salir de allí, que no podíamos quedarnos en ese lugar por más tiempo. Ayudé a José a levantarse, y con un último vistazo al claro, comenzamos a caminar de regreso. No había palabras para lo que habíamos vivido y en el silencio que siguió, comprendí que lo que habíamos presenciado no era algo que pudiéramos compartir con facilidad. Sabía que cualquier intento de explicar lo sucedido sería recibido con incredulidad y escepticismo. Mientras nos alejábamos del claro, con el bosque sumido nuevamente en el silencio, una pregunta persistía en mi mente: ¿qué querían esos seres? ¿Qué habían venido a observar? Y lo más inquietante de todo, ¿volverían? El camino de regreso al pueblo fue un borrón de confusión y miedo. A medida que nos alejábamos del claro, sentía que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Cada paso que daba me costaba más, como si una fuerza invisible intentara retenerme en el bosque. A mi lado, José caminaba en silencio. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que las figuras habían desaparecido. Cuando finalmente salimos del bosque y las primeras casas de Huallanca aparecieron en el horizonte, sentí un leve alivio. El pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. No había rastro de vida en las calles, ni siquiera los perros que antes había visto merodeando. Nos detuvimos frente a su casa. Su rostro, pálido y demacrado, mostraba una mezcla de agotamiento y confusión. Sin decir una palabra, nos dirigimos hacia la puerta y entramos. El interior estaba tal como lo habíamos dejado, pero el ambiente era diferente, más pesado. Me dejé caer en una silla, sintiendo como las piernas me temblaban. Con manos temblorosas, abrí mi mochila y saqué la cámara y la grabadora, con la esperanza de que algo, cualquier cosa, se hubiera registrado. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía la cámara y revisaba el contenido de la tarjeta de memoria. Todo estaba en blanco. No había grabaciones, no había fotos. Solo un vacío oscuro en la pantalla, como si la cámara nunca hubiera estado allí, como si los momentos que intenté captar se hubieran disuelto en la nada. La grabadora no fue diferente, al reproducir los archivos, solo escuché un silencio sepulcral seguido por un ruido estático que me hizo apagarla de inmediato. Me quedé mirando los dispositivos, incrédulo.
todo lo que había sucedido, todo lo que habíamos visto y sin ninguna prueba. José, que había estado observando en silencio, finalmente habló. No puede ser. No puede ser que no haya quedado nada. Su tono reflejaba un miedo profundo, un miedo que comenzaba a abrirse paso dentro de mí. Si no había pruebas, si no quedaba nada más que nuestros recuerdos, ¿cómo podíamos demostrar lo que habíamos vivido? ¿Cómo podíamos siquiera estar seguros de qué había sucedido? Tiene que haber una explicación, murmuré intentando en vano racionalizar lo que estaba viendo, o más bien, lo que no estaba viendo. Pero en el fondo, sabía que no había una explicación que pudiera abarcar lo que habíamos presenciado. Había sentido algo en mi mente, algo más allá de nuestra comprensión, y ahora se estaba revelando como una ausencia total de pruebas, como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación compartida. Pero el reloj en la pared de la casa me dijo algo aún más inquietante, eran las 8 de la noche. Recordaba haber salido al bosque por la mañana, apenas amaneciendo. Si el tiempo hubiera transcurrido normalmente, deberíamos haber regresado en unas pocas horas, pero algo no cuadraba. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de lo que eso significaba. José, dije tratando de controlar el temblor en mi voz, ¿cuánto tiempo crees que hemos estado fuera? Él frunció el ceño, claramente desorientado por la pregunta. No lo sé, unas horas, supongo. Algo no encajaba. Miré de nuevo el reloj, luego mi reloj de pulsera que también marcaba el día, y ambos confirmaban la misma hora, 8 de la noche, pero mi reloj indicaba algo más. Me volví hacia él, intentando no dejar que el pánico se apoderara de mí. Han pasado 3 días, José. No uno, ni unas horas. 3 días enteros. Palideció aún más, si es que era posible, y se desplomó en una silla. Su mirada estaba fija en el suelo, como si intentara encontrar respuestas allí. El impacto de la revelación me golpeó como un martillo. 3 días. 3 días habían pasado desde que entramos en el bosque, y no teníamos ningún recuerdo de lo que había sucedido durante ese tiempo. Intenté recordar cualquier cosa, pero solo había un vacío, donde deberían estar esos recuerdos. El simple hecho de haber perdido 3 días enteros de mi vida era suficiente para hacerme cuestionar mi cordura. Me desplomé, sintiendo como el peso de lo que habíamos vivido comenzaba a aplastarme. Todo se estaba desmoronando, mi percepción del tiempo, mi confianza en la tecnología, e incluso mi capacidad para confiar en mis propios recuerdos. No tenía pruebas de nada, solo fragmentos de imágenes y sensaciones que se desvanecían cuanto más intentaba aferrarme a ellas. El miedo, que hasta ese momento había estado latente, comenzó a apoderarse de mí. Sentía que algo había cambiado en mi interior, que ya no era la misma persona que había entrado en ese bosque, pero no podía entender qué era. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrás, perdida en esos 3 días que no podía recordar. Estábamos atrapados en un enigma que nos había envuelto y que ahora nos consumía. El amanecer llegó, pero en lugar de traer claridad, solo trajo una densa niebla que se cernía sobre Huallanca. Me desperté, pero algo estaba mal. La casa estaba en silencio, un silencio opresivo. Llamé a José, pero no hubo respuesta. Me levanté, esperando encontrarlo en algún rincón de la casa. Pero no estaba en ninguna parte. Su cama estaba intacta, sin señales de que alguien hubiera dormido en ella y sus pertenencias no se veían por ningún lado. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Mi primer instinto fue buscarlo fuera, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. Aún así, salí al frío de la mañana, con la esperanza de encontrar alguna pista. José, grité, pero mi voz se ahogó en la niebla. No hubo respuesta. Caminé por el sendero que conducía al pueblo, cada paso más pesado que el anterior. La niebla parecía volverse más densa a medida que avanzaba y pronto perdí de vista la casa por completo. Sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho, la paranoia empezaba a instalarse. ¿Qué había pasado con él? ¿Había huido? ¿Había sido llevado? Llegué a la plaza central de Huallanca, donde los primeros rayos del sol luchaban por atravesar la bruma. El pueblo parecía desierto, más que de costumbre.
Las puertas de las casas estaban cerradas y no se escuchaba ni un solo sonido, ni siquiera el canto de un pájaro. Todo era extraño, como si el lugar entero se hubiera vaciado de vida. Decidí ir a la cantina donde me había reunido con él por primera vez. Era el único lugar en el que podía pensar, el único lugar donde tal vez alguien podría darme respuestas. Me apresuré hacia la calle donde la cantina estaba situada, pero cuando llegué, un escalofrío recorrió mi espalda. La cantina no era la misma. La fachada de madera envejecida que recordaba había sido reemplazada por un muro de ladrillos grises. La puerta que antes estaba siempre entreabierta ahora era una sólida puerta metálica, sin rastro del letrero de madera que colgaba sobre ella la noche que le conocí. Me acerqué, incrédulo, y golpeé la puerta con los nudillos, esperando que alguien respondiera, que alguien me dijera que todo esto era solo un malentendido. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió ligeramente, y una mujer mayor asomó la cabeza. Su rostro estaba arrugado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una extraña intensidad. Me miró con desconfianza. ¿Qué desea?, preguntó en tono cortante. Perdone, yo. Las palabras se me quedaban en la garganta. No sabía cómo explicar lo que buscaba sin sonar como un loco. Busco a un hombre, José Ruiz. Nos vimos aquí hace unos días. La mujer frunció el ceño y su expresión se volvió severa. No conozco a ningún José Ruiz. Aquí no vive nadie con ese nombre. Su respuesta me dejó helado. Intenté insistir, describiendo su rostro, su voz, incluso lo que me había contado sobre su hermano. Pero ella solo negó con la cabeza. Lo siento, señor, pero no sé de quién me habla. Y aquí no hay ninguna cantina. Nunca la ha habido. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo en lo que me apoyaba, todo lo que creía cierto, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Era como si una parte de mi vida hubiera sido borrada, como si José y la cantina nunca hubieran existido o yo fuera el único que lo recordaba. Pero, lo vi, estaba aquí, murmuré, más para mí mismo que para ella. La mujer, ahora visiblemente incómoda, me cerró la puerta sin decir otra palabra. Me quedé allí, en la calle, con el sonido del portazo resonando en mi cabeza. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta, y el miedo comenzó a transformarse en paranoia. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal, algo que me demostrara que no estaba perdiendo la razón. Pero todo lo que vi fue un pueblo extraño y desconocido, un lugar que ya no parecía Huallanca. Era como si el mundo entero se hubiera torcido de una manera imperceptible, dejándome atrapado en una realidad alternativa donde José nunca había existido. Me dirigí hacia la plaza central, con la esperanza de encontrar a alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando. Al llegar, vi a un grupo de hombres reunidos alrededor de un banco. Me acerqué, tratando de no mostrar el nerviosismo que me invadía. Disculpen, ¿conocen a un hombre llamado José Ruiz?, pregunté, intentando sonar calmado. Los hombres se miraron entre sí, luego me miraron a mí, con una expresión de desconcierto en sus rostros. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con barba canosa, dio un paso adelante. Lo siento, amigo, pero aquí no hay nadie con ese nombre. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto? Mi corazón se hundió aún más. Estaba atrapado en una pesadilla y no sabía cómo salir. Agradecí a los hombres con un gesto torpe y me alejé. Volví a la casa de José, esperando que tal vez él hubiera regresado, pero todo estaba igual. Era como si hubiera sido un fantasma desde el principio, una figura creada por mi mente que se desvaneció tan pronto como la realidad lo exigió. Me dejé caer en la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero cada vez que intentaba recordar, los recuerdos se volvían más borrosos, más difusos. La imagen de José, que antes era tan vívida, ahora era solo una sombra en mi mente. El miedo que había estado latente durante toda la mañana estalló en un torrente de paranoia. ¿Había sido todo producto de mi mente? ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O había algo más oscuro, que estaba jugando conmigo?
Sentía que el mundo a mi alrededor se estaba desmoronando, y no había nada a lo que pudiera aferrarme. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La niebla seguía envolviendo el pueblo, y todo parecía distorsionado, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para encontrar respuestas. No podía quedarme allí, esperando que la locura me consumiera por completo. Decidí volver al bosque. Era el único lugar donde había sentido que algo era real, aunque fuera estremecedor. Tal vez allí podría encontrar alguna pista, algo que me confirmara que José había existido, que no era solo una ilusión. Me aferré a esa idea con desesperación, sabiendo que era todo lo que tenía. Salí de la casa sin mirar atrás y me dirigí hacia el sendero que conducía al bosque. Mis pasos eran rápidos, impulsados por el pánico que me envolvía. Tenía que encontrar algo, lo que fuera, para demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Pero a medida que me adentraba en el bosque, la niebla parecía volverse más densa, más opresiva. Los árboles, que antes eran familiares, ahora se alzaban como gigantes amenazantes, sus ramas retorcidas pareciendo querer atraparme. La misma sensación de ser observado que había sentido antes regresó y supe que no estaba solo. La paranoia se intensificó con cada paso y mi respiración se volvió entrecortada. El bosque se cerraba a mi alrededor, como si estuviera vivo, como si estuviera tratando de mantenerme prisionero. Finalmente, llegué al claro, el mismo lugar donde había visto las figuras emergiendo de la luz. Pero estaba vacío, solo un espacio de tierra y hierba quemada. Caí de rodillas, derrotado, sintiendo como el pánico se transformaba en desesperación. Mientras la niebla se cernía sobre mí, sentí que el bosque me envolvía, como si quisiera consumir mi cordura por completo. El regreso a la cabaña fue un trayecto envuelto en miedo, como si una sombra invisible se aferrara a mí, susurrándome que lo peor aún estaba por llegar. La niebla que se cernía sobre el pueblo no ayudaba. Parecía que la naturaleza misma estaba conspirando para mantenerme en la oscuridad, sumido en un estado de desorientación permanente. Llegué a la cabaña con la sensación de que algo se había torcido en la realidad. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí, girando el cerrojo con manos temblorosas. El ruido del cerrojo al encajar en su sitio resonó en el silencio de la cabaña. El único calor provenía de la chimenea apagada. Encendí un fuego, mis movimientos torpes y apresurados. Me dejé caer en una silla frente al fuego, tratando de organizar mis pensamientos. Todo lo que había pasado desde que llegué a Huallanca era como un sueño febril, una cadena de eventos que se entrelazaban en mi mente de manera caótica y confusa. La desaparición de José, la cantina que ya no existía, los aldeanos que lo desconocían. ¿Estaba perdiendo la cordura? Cada vez era más difícil separar la realidad de la paranoia que me consumía. El crepitar del fuego era el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la cabaña. Cerré los ojos, intentando controlar mi respiración y calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Sabía que debía pensar con claridad, pero mi mente seguía volviendo al zumbido, a las figuras que habían emergido de la luz en el bosque, a la extraña sensación de haber perdido una parte de mí mismo en ese claro. Mientras intentaba recomponerme, escuché algo. Al principio, lo atribuí a mi imaginación, pero luego se hizo más claro, un leve crujido, como el de una rama rompiéndose bajo el peso de algo. El sonido venía de fuera, cerca de la cabaña. Abrí los ojos de golpe y me puse en alerta, conteniendo la respiración para no hacer ni el más mínimo ruido. Otro crujido, esta vez más fuerte, más cercano. Algo estaba allí, moviéndose en la oscuridad. Podía ser un animal, un ciervo o un perro salvaje, pero algo en el sonido me decía que no lo era. Los ruidos continuaron, rodeando la cabaña lentamente, como si estuvieran inspeccionando el lugar. Mis manos comenzaron a sudar mientras mis ojos recorrían frenéticamente la habitación, buscando algo que pudiera usar como arma. Había un viejo cuchillo de cocina sobre la mesa, y lo tomé, aferrándome a él con todas mis fuerzas. No era mucho, pero era lo único que tenía. Me levanté de la silla con movimientos lentos y cautelosos, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana más cercana. Con mucho cuidado, aparté la cortina 1 centímetro,
apenas lo suficiente para asomarme y ver el exterior. La niebla lo cubría todo, haciendo que las formas fueran indistinguibles, pero algo se movía. Una sombra, o quizá varias, deslizándose entre los árboles como espectros. El sonido de pasos arrastrándose por el suelo de madera del porche hizo que mi corazón diera un vuelco. Algo estaba allí, justo al otro lado de la puerta. Me retiré de la ventana, retrocediendo hacia el centro de la habitación, con el cuchillo temblando en mi mano. Los sonidos se hicieron más insistentes, rasguños contra la madera, susurros indescifrables que parecían surgir de la propia niebla. Mi mente se llenó de imágenes caóticas, las figuras en el bosque, la desaparición de José, el vacío en la grabadora. De repente, el sonido de un golpe seco contra la puerta me hizo saltar. Mi respiración se detuvo mientras escuchaba cómo la madera crujía bajo la presión. Algo estaba empujando la puerta, intentando forzarla. Mis pies parecían pegarse al suelo y el miedo me invadió de tal manera que sentí que mis piernas iban a ceder en cualquier momento. El golpeteo continuó, rítmico, insistente. Intentaba entrar. El cerrojo empezó a temblar, como si estuviera siendo manipulado desde afuera. El pánico me invadió, obligándome a reaccionar. Me lancé hacia la puerta y puse todo mi peso contra ella, sosteniendo el cuchillo en alto, listo para defenderme de lo que fuera que estaba tratando de entrar. Sentía la presión al otro lado, empujando. El forcejeo continuó, el cerrojo sacudiéndose violentamente mientras yo apretaba los dientes, empujando con todas mis fuerzas. Por un momento, temí que la puerta cediera, que la cosa del otro lado lograra entrar. Pero entonces, tan abruptamente como había comenzado, el forcejeo cesó. Me quedé allí, jadeando, con el corazón martilleando en mi pecho, sin atreverme a moverme. Apreté el cuchillo hasta que mis nudillos se volvieron blancos, esperando, escuchando. Pero no hubo más sonidos. Lo que fuera que estuviera, parecía haber desistido. El alivio que sentí fue breve. Algo no estaba bien. Sentí que la presencia seguía allí, acechando, esperando. Me alejé de la puerta lentamente, sin soltar el cuchillo, y me moví hacia la chimenea, donde el fuego comenzaba a apagarse. La única fuente de luz en la cabaña, la única cosa que me mantenía unido a la realidad, se estaba desvaneciendo, y con ella, la poca sensación de seguridad que me quedaba. Pasaron los minutos, tal vez horas, mientras permanecía sentado junto al fuego, sosteniendo el cuchillo como si fuera mi única conexión con el mundo real. Finalmente, el agotamiento me venció. Mi cuerpo, extenuado por el miedo y la tensión, comenzó a ceder. Mis párpados se volvieron pesados y aunque intenté resistir, finalmente me dormí, con el cuchillo aún firmemente aferrado en mi mano. El amanecer trajo una luz débil y apagada que apenas lograba penetrar la niebla persistente. No había dormido bien, atormentado por pesadillas que se desvanecían en cuanto abría los ojos. Sabía que no podía quedarme en la cabaña ni un minuto más, la sensación de ser vigilado, de estar rodeado por algo más allá de mi comprensión, se había vuelto insoportable. Decidí huir de Huallanca al amanecer, cuando las sombras eran menos amenazantes, y la luz del día, por tenue que fuera, ofrecía una falsa sensación de seguridad. Mi cuerpo aún estaba dolorido por la tensión de la noche anterior, pero la adrenalina que corría por mis venas me mantenía en movimiento. Tenía que salir de allí, dejar atrás ese lugar maldito y todo lo que había sucedido. Cualquier cosa sería mejor que quedarse. Empaqueté apresuradamente lo poco que tenía. Salí de la cabaña sin mirar atrás, cerrando la puerta con fuerza, como si al hacerlo pudiera dejar atrás el miedo que me perseguía. La niebla seguía envolviendo el pueblo y el aire estaba frío y denso, cargado de humedad. El camino hacia la salida del pueblo estaba desierto. No había señales de vida, ni personas, ni animales. Era como si el lugar hubiera sido abandonado de la noche a la mañana, como si los habitantes de Huallanca hubieran desaparecido junto con José. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral y mi corazón latía con fuerza. Finalmente, llegué al borde del pueblo, donde el camino descendía serpenteando hacia el valle. Sentí un breve alivio al ver el camino de tierra extendiéndose frente a mí, pero mi esperanza se desmoronó tan rápido como había llegado. Unos metros más adelante,
el camino estaba bloqueado. Un deslizamiento de tierra había arrasado con todo, dejando una masa de rocas y escombros que cerraba el paso. Me acerqué a la barrera natural, con el corazón acelerado, intentando evaluar la situación. El deslizamiento era reciente, la tierra aún estaba húmeda y suelta, lo que indicaba que había ocurrido durante la noche. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Esto no podía ser una coincidencia. Parecía como si el mismo entorno estuviera conspirando para mantenerme atrapado en Huallanca, negándome cualquier oportunidad de salida. El pánico empezó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, buscando otra salida, pero el pueblo estaba rodeado de montañas y bosque. La única alternativa era regresar por el camino que llevaba al bosque donde había ocurrido todo. No quería regresar allí, pero no me quedaba otra opción. Respiré hondo, tratando de calmar los temblores en mis manos, y empecé a caminar de nuevo, esta vez en dirección al bosque. A medida que me acercaba a los árboles, la niebla parecía volverse más espesa, y la luz del amanecer, más débil. El sendero estaba cubierto de hojas mojadas y ramas caídas y el silencio era total, roto solo por el crujido de mis pasos sobre la vegetación. El bosque se cerraba a mi alrededor, envolviéndome en una oscuridad que no correspondía con la hora del día. Sentía que algo se movía entre los árboles. A cada paso, la sensación de que algo me seguía se intensificaba. De repente, escuché un crujido a mi derecha y me giré bruscamente, levantando el cuchillo en un gesto automático de defensa. No había nada, solo más árboles y la niebla densa que ocultaba el paisaje. Seguí avanzando, cada vez más dentro del bosque. Entonces, lo vi. Al principio, pensé que era solo otra sombra, un juego de luces y niebla. Pero no, había algo entre los árboles, una figura que se movía con una gracia antinatural. Era alta y delgada, y se deslizaba por el suelo sin hacer un solo ruido. Mi corazón se detuvo por un instante cuando comprendí que estaba viendo una de las figuras que había aparecido en el claro la otra noche, las mismas figuras que habían emergido de la luz. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. La figura se movió hacia mí, lenta y deliberadamente. Podía sentir su mirada, podía sentirla atravesándome, leyendo cada pensamiento, cada miedo que trataba de ocultar. Finalmente, logré moverme. Retrocedí, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Me levanté torpemente y empecé a correr, sin pensar en la dirección, solo queriendo alejarme de esa cosa. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas arañándome la piel y las sombras moviéndose de manera antinatural, como si el mismo entorno estuviera conspirando para atraparme. El sonido detrás de mí, ligero pero inconfundible, me empujó a correr más rápido. Sentía que algo estaba justo detrás, siguiéndome a través de la niebla y la oscuridad, jugando conmigo, disfrutando de mi desesperación. Mi respiración se volvió errática, y el pánico que me invadía era tan intenso que me costaba mantener la mente clara. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente, mis piernas cedieron, y caí de rodillas en un pequeño claro. Miré a mi alrededor, esperando ver la figura acercándose, pero el claro estaba vacío. Sabía que no podía quedarme allí, pero no podía seguir corriendo. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en un árbol cercano y traté de orientarme. Pero el bosque se veía igual en todas direcciones, y la niebla lo hacía aún más confuso. El zumbido en mi cabeza comenzó de nuevo, un ruido bajo y constante que resonaba en mi cráneo. Era como si algo intentara comunicarse conmigo, o tal vez quebrar mi voluntad. Intenté ignorarlo, concentrándome en encontrar una dirección, que me llevara de regreso a la civilización. Finalmente, algo en mi mente se quebró. Ya no tenía fuerzas para seguir adelante, ni para luchar contra lo que fuera que me perseguía. Caí al suelo, agotado, con la certeza de que estaba perdido, de que no había escapatoria. Mi vista comenzó a nublarse y el zumbido en mi cabeza se intensificó, transformándose en un rugido ensordecedor. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue una figura emergiendo de la niebla, acercándose lentamente, con esos ojos vacíos fijos en mí. La oscuridad me envolvió y supe que mi huida había llegado a su fin.
cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue la oscuridad que me envolvía, una oscuridad tan densa que me costaba distinguir dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el bosque. El suelo estaba frío y húmedo, y el aire tenía un sabor extraño, metálico, que me revolvía el estómago. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor punzante en cada músculo. Mis recuerdos eran borrosos, fragmentados, pero el miedo estaba allí, latente, como un veneno que se esparcía por mi cuerpo con cada latido de mi corazón. Intenté orientarme, pero el bosque parecía haber cambiado, como si hubiera cobrado vida mientras yo estaba inconsciente. El silencio era absoluto, y en ese silencio, sentí la presencia de algo más. Algo que se ocultaba en la oscuridad, observándome, esperando que me moviera. Me puse de pie con dificultad, intentando mantener la calma. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía salir de allí, que debía correr. Empecé a caminar, con pasos lentos y cautelosos, tratando de no hacer ruido. Pero a cada paso, el aire parecía volverse más espeso, como si estuviera caminando a través de un líquido invisible que ralentizaba mis movimientos y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. El zumbido en mi cabeza, que había comenzado como un murmullo lejano, se intensificó, resonando en mi cráneo como si una campana estuviera siendo golpeada dentro de mi mente. Los árboles parecían moverse, no con el viento, sino de una manera determinada, como si estuvieran girando lentamente para observarme mientras pasaba. Intentaba no mirarlos, intentaba concentrarme en encontrar una salida, pero sus formas distorsionadas seguían invadiendo mi campo de visión, proyectando sombras que no deberían existir. Cada vez que pensaba que había encontrado un camino, los árboles se cerraban delante de mí, obligándome a cambiar de dirección, llevándome más dentro del bosque. No estaba solo. Lo que fuera que me había estado siguiendo, seguía jugando conmigo, conduciéndome hacia un lugar específico, un lugar del que sabía que no habría salida. Intenté luchar contra esa sensación, pero era como nadar contra corriente. Seguí caminando, aunque no sabía hacia dónde me dirigía. Cada vez que intentaba retroceder, los árboles parecían moverse, bloqueando mi camino, obligándome a avanzar en la dirección que ellos querían. Y entonces apareció un destello de luz en la distancia, tenue al principio, pero inconfundible. Era la misma luz que había visto antes, la luz que había traído consigo las figuras. El pánico se apoderó de mí de nuevo, más fuerte que antes, y comencé a correr hacia la dirección opuesta, pero los árboles se cerraron a mi alrededor, forzándome a detenerme. El camino se había convertido en un laberinto, y cada vez que intentaba tomar una nueva ruta, sentía que el bosque se reía de mí, cambiando y deformándose para atraparme. La luz se hizo más intensa, más cercana, hasta que llenó el horizonte frente a mí. Era diferente esta vez, más fuerte, más penetrante, como si estuviera rodeado por ella. Intenté proteger mis ojos, pero la luz se filtraba a través de mis párpados, cegándome con su intensidad sobrenatural. El zumbido en mi cabeza se sincronizó con la vibración de la luz, resonando en mis huesos y en cada célula de mi cuerpo. La desesperación que había sentido se transformó en puro pánico. No podía escapar de la luz, no podía escapar del zumbido que martillaba mi mente. Era como si una mano invisible me estuviera empujando hacia adelante, forzándome a enfrentarme a lo que fuera que me estaba esperando. Sentí que mi cordura comenzaba a resquebrajarse, que la realidad misma se desintegraba a mi alrededor y que pronto quedaría atrapado en una pesadilla de la que no habría retorno. A cada paso que daba, la luz se hacía más intensa, hasta que lo envolvió todo. No podía ver nada, solo un resplandor cegador que me quemaba los ojos y me llenaba de un pánico indescriptible. Intenté gritar, pero mi voz fue absorbida por el zumbido. Y entonces, en medio de la luz, las vi. Las figuras. Altas, delgadas, con esos ojos negros y vacíos que parecían mirarme desde el otro lado del abismo. Se movían con una gracia, deslizándose hacia mí como si flotaran en el aire. Sus formas eran difusas, como si estuvieran hechas de la misma luz que me rodeaba, y no podía discernir dónde terminaba ni dónde comenzaba la luz. La presencia en mi mente se hizo más fuerte. Sentí que estaba siendo observado, examinado, como si fuera un insecto atrapado bajo un microscopio. Las figuras se acercaron, y con ellas, la presión en mi cabeza aumentó hasta el punto de que sentí que mi cráneo iba a estallar.
Caí de rodillas, incapaz de soportar más la intensidad de la luz, del zumbido, de la presencia. No podía pensar, no podía moverme. Estaba atrapado, perdido en una trampa que no había visto venir, una trampa que se había cerrado a mi alrededor sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Las figuras se detuvieron a mi alrededor, formando un círculo. Sentí que estaban comunicándose entre sí, aunque no emitían sonido alguno. La presión en mi mente aumentó y sentí que algo estaba siendo extraído de mí, como si estuvieran escarbando en mi conciencia, hurgando en lo más profundo de mi ser, buscando algo que no comprendía. El dolor se hizo insoportable y la luz se intensificó hasta que pensé que me iba a desintegrar, a ser consumido por ella. Pero justo cuando pensé que no podía soportarlo más, la luz comenzó a atenuarse y el zumbido en mi cabeza disminuyó, dejando solo un eco distante. Las figuras se alejaron, deslizándose de nuevo en la oscuridad que comenzaba a regresar al bosque. El bosque permanecía en un silencio inquietante después de que la luz se desvaneció y las figuras se retiraran. Me encontraba de rodillas en el suelo, con el cuerpo exhausto y la mente confusa por lo que acababa de experimentar. Me esforcé por levantarme, pero mis piernas temblaban bajo mi propio peso. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía alejarme, que debía correr hasta que mis pulmones estallaran, pero una parte de mí, una parte que aún conservaba algo de lógica, sabía que no había lugar al que pudiera huir. Estaba atrapado, no solo en el bosque, sino en algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de mi comprensión. Y entonces, antes de que pudiera dar un paso, la luz regresó. No fue gradual como antes, sino que estalló en el cielo con una intensidad cegadora que me hizo gritar y cubrirme los ojos. Pero esta vez, la luz no era simplemente un resplandor, era una presencia viva, palpitante, que me envolvía por completo. Sentí una energía extraña recorrer mi cuerpo, penetrando mi piel, invadiendo mis nervios, mis músculos, hasta alcanzar mi cerebro. Las figuras reaparecieron, emergiendo de la luz. Pero esta vez no estaban solas. Alrededor de ellas, comenzaron a manifestarse sombras adicionales, formas que al principio eran vagas, indefinidas, pero que poco a poco tomaron forma, como si estuvieran atravesando un velo entre dimensiones. Había más de ellas, muchas más. Seres altos y delgados, pero cada uno ligeramente diferente, como si fueran variaciones de una misma especie, adaptaciones para diferentes propósitos o entornos. Sentí una oleada de pánico al ver la cantidad de entidades que me rodeaban y un profundo instinto de conservación me instó a retroceder, a escapar. Pero no podía moverme. La luz misma me había atrapado, como si fuera un insecto. Las figuras avanzaron hacia mí, y al hacerlo, el zumbido en mi cabeza regresó, más fuerte y penetrante que antes. Pero esta vez, no era solo un ruido, era un torrente de información, una corriente de imágenes, sonidos y sensaciones que se vertían en mi mente con una fuerza imparable. Cerré los ojos, tratando de bloquear la invasión, pero no sirvió de nada. Las imágenes se proyectaban en mi mente como una película rota, destellos de un mundo que no era el mío, pero que sentía con una claridad estremecedora. Vi un vasto paisaje desolado, bajo un cielo oscuro y opresivo. Las figuras se movían entre estructuras colosales, torres que se alzaban hacia un firmamento sin estrellas, hechas de materiales que no podía identificar, que parecían vibrar con energía propia. Vi ciudades, pero no como las nuestras, estas eran metrópolis alienígenas, construidas con una arquitectura imposible, donde los ángulos y las líneas desafiaban la geometría que conocía. Vi sus habitantes, no solo las figuras que ahora me rodeaban, sino otras criaturas, seres que desafiaban toda lógica y que se movían con propósitos incomprensibles. Mi mente fue arrastrada por el torrente de visiones, llevándome de un lugar a otro, mostrándome fragmentos de un mundo que existía más allá del nuestro, un mundo de tecnología tan avanzada que parecía magia, de civilizaciones tan antiguas que hacían que nuestra historia pareciera un parpadeo en el tiempo. Y luego, las visiones cambiaron. Vi a la humanidad, pero no como la conocemos. Vi nuestros ancestros, vi figuras humanas caminando entre esas ciudades alienígenas, interactuando con las entidades que ahora estaban frente a mí. No eran iguales a nosotros, eran más primitivos, más débiles, y estaban siendo observados, estudiados, como animales en un laboratorio. Las imágenes me mostraron experimentos,
procedimientos que se realizaban en seres humanos, en sus cuerpos, en sus mentes. Vi cómo estas entidades habían estado interactuando con nosotros desde tiempos inmemoriales, moldeando nuestra evolución, manipulando nuestro desarrollo, no por compasión, sino por un propósito que no podía comprender. Era como si la humanidad no fuera más que un experimento, una especie criada y modificada a lo largo de milenios, bajo la vigilancia constante de estos seres. Vi escenas de abducciones, no solo en el pasado, sino en el presente. Personas siendo tomadas de sus hogares, de sus camas, transportadas a lugares que no existían en ningún mapa. Vi cómo eran sometidos a pruebas, cómo sus cuerpos eran alterados, cómo sus recuerdos eran borrados o modificados antes de ser devueltos, sin dejar más que un rastro de pesadilla en sus mentes. Sentí que mi cordura se desmoronaba bajo el peso de lo que estaba viendo. La verdad que se me estaba revelando era demasiado abrumadora, demasiado escalofriante para ser procesada. Intenté resistir, intenté encontrar un resquicio de esperanza en medio de ese torrente pasmoso, pero no había salida. Las figuras estaban mostrándome la realidad, una que había estado oculta durante siglos y que ahora se desplegaba ante mí como una herida abierta. Y en medio de todo, vi sus intenciones. Pero no las comprendí. No podía discernir si estaban motivados por curiosidad, por poder, o por algo completamente diferente, algo que no podía alcanzar ni con el conocimiento que me estaban proporcionando. Solo sabía que estaban más allá de nuestra comprensión, más allá de cualquier cosa que la mente humana pudiera abarcar. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, pero la presión en mi cabeza no disminuyó. Era como si estuvieran intentando imprimirme esa información, grabarla en lo más profundo de mi ser, como si yo fuera a ser su vehículo, su medio para propagar esta estremecedora verdad. Pero mi mente no podía soportarlo. Sentía que algo dentro de mí se quebraba, algo fundamental que me mantenía conectado a la realidad. La luz comenzó a retroceder, llevándose consigo las figuras. La energía que me había atrapado disminuyó y sentí que mi cuerpo volvía a ser mío. Pero ya no era lo mismo. Algo había cambiado en mí, algo que no podía identificar, pero que sabía que estaba allí, latente. Las figuras se desvanecieron en la oscuridad del bosque, dejándome solo, con el peso de una verdad que no debía conocer. Caí al suelo, mi cuerpo temblando incontrolablemente, mi mente hecha pedazos por lo que había visto. Intenté reunir mis pensamientos, intenté encontrar algún sentido en lo que me había sido mostrado, pero todo se desmoronaba en mi cabeza como un castillo de naipes. Estaba al borde de la locura, y lo sabía. El bosque volvió a su silencio inquietante, como si nada hubiera pasado. Sabía que había sido testigo de algo que no debería haber visto, algo que me había sido mostrado por razones que aún no comprendía del todo. Y ahora, con esa verdad dentro de mí, no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir adelante. Las figuras, esos seres que habían estado observándonos y manipulándonos durante siglos, no se habían ido. Y ahora, con ese conocimiento en mi mente, entendí que nunca lo harían. El bosque a mi alrededor estaba en silencio, pero sentía una presencia, una sombra invisible que se cernía sobre mí. Sabía que las figuras no se habían ido realmente, que seguían allí, observando, esperando que tomara una decisión. La revelación que me habían mostrado no era gratuita, venía con un precio, uno que aún no comprendía del todo, pero que pronto descubriría. La presión en mi cabeza volvió, como si algo estuviera apretando mi cráneo, forzando mi mente a abrirse, a ceder. Y entonces, en medio del dolor, lo sentí, una comunicación, no en palabras, sino en ideas, en impresiones. No había voz, no había sonido, pero entendí perfectamente lo que querían. Me estaban ofreciendo un trato. Podía olvidar todo lo que había visto, todo lo que me habían mostrado. Podía regresar a mi vida, a la ignorancia, a la tranquilidad de no saber que había fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que habían estado manipulando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Podía cerrar los ojos y dejar que borraran de mi mente cada imagen, cada fragmento de esa estremecedora verdad. O tendría que enfrentarme a las consecuencias de conocerla. La elección estaba ante mí, clara como el día, aunque no hubiera palabras para expresarla. Si decidía mantener ese conocimiento, sabía que no habría paz para mí. Las figuras no permitirían que alguien con esa información siguiera viviendo su vida.
Las consecuencias serían peores que perder la vida, ya lo había sentido en mi mente, en la presión que ejercían sobre mis pensamientos. Sabía que podrían destrozarme desde dentro, reducirme a un cascarón vacío, o algo mucho peor. Pero la idea de olvidar, de borrar todo lo que había visto, me asustaba de otra manera. Significaba aceptar su control, su poder absoluto sobre mí y sobre toda la humanidad. Significaba rendirme, someterme a su voluntad y vivir el resto de mi vida sin saber lo que realmente estaba ocurriendo a mi alrededor. Pero, ¿qué otra opción tenía? El dolor en mi cabeza se intensificaba y la presión se volvía insoportable. Estaba atrapado en un dilema sin salida, donde ambas opciones eran escalofriantes, pero solo una me ofrecía la posibilidad de seguir vivo, de seguir adelante, aunque fuera bajo una mentira. Finalmente, con lágrimas de desesperación resbalando por mi rostro, acepté. No hubo palabras, no hubo un acuerdo explícito. Solo un asentimiento en mi mente, un leve susurro que indicaba que mi decisión había sido comprendida. Y entonces, la presión comenzó a disminuir, lentamente al principio, y luego más rápido, como si algo que había estado apretando mi mente se retirara de golpe. El alivio físico fue inmediato, pero el peso emocional de lo que había hecho me aplastó como una losa. El mundo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Las sombras del bosque se volvieron más densas, más oscuras, hasta que todo lo que podía ver era una negrura absoluta. Sentí que me estaba hundiendo en esa oscuridad, cayendo en un abismo sin fondo, sin poder luchar, sin poder resistir. Y entonces, de repente, todo cambió. El mundo volvió a emerger ante mí, pero ya no estaba en el corazón del bosque. Me encontraba de pie en la linde, justo donde comenzaba el sendero que llevaba de regreso al pueblo. La niebla matutina lo cubría todo, pero esta vez no era tan espesa, y a lo lejos, pude ver las primeras luces del amanecer asomándose en el horizonte. No sabía cómo había llegado allí, no podía recordar haber caminado, ni haber salido del bosque. Era como si hubiera sido transportado, movido de un lugar a otro en un parpadeo. Me tambaleé, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Había algo profundamente estremecedor en la forma en que me encontraba allí, en cómo todo lo que había vivido momentos antes parecía un mal sueño. Pero sabía que no lo era. Sabía que había ocurrido, mi mente luchaba por retener los detalles. Pero era como intentar recordar un sueño que se desvanece con el despertar. El sol comenzó a elevarse más en el cielo, disipando la niebla, y con ella, la oscuridad que había sentido en el bosque. El autobús que tomé desde el pequeño pueblo hacia la ciudad se sacudía a lo largo del camino de montaña. Afuera, los picos de los Andes se alzaban majestuosos, sus cumbres nevadas brillando bajo el sol. Pero el regreso a la familiaridad de la ciudad no trajo el consuelo que esperaba. En cambio, me hizo sentir aún más desarraigado, como si el mundo que una vez conocí se hubiera desplazado fuera de mi alcance. Aunque intentaba retomar mi vida, el mundo a mi alrededor había cambiado o quizás era yo quien había cambiado de manera irreparable. La barrera mental que me impedía recordar los eventos en el bosque seguía allí, una presencia constante que me acosaba con su insistencia. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que podrían haber pasado desapercibidas si no hubiera estado tan hipersensible a mi entorno. Un coche negro estacionado fuera por más tiempo del que era normal. Pasaba horas allí, con los vidrios polarizados, haciendo imposible ver quién estaba adentro, pero cuando intentaba acercarme, el coche arrancaba lentamente y desaparecía. Comencé a notar que ese mismo coche negro aparecía en lugares donde solía ir. Sabía que estaba en peligro, pero aún no comprendía de qué o de quién. Las cosas empeoraron cuando empecé a ver a los hombres. Eran siempre los mismos, trajeados, con gafas oscuras, sus rostros inmutables, casi mecánicos en su rigidez. Aunque mis días eran una rutina vacía, las noches eran un tormento de imágenes fragmentadas y sensaciones inexplicables. Soñaba con el bosque, con figuras que me acechaban. Despertaba sudando, con el zumbido resonando en mi cabeza, una vibración que no se disipaba con la luz del día. A veces, me quedaba despierto durante horas, temeroso de volverme a dormir. Había intentado, sin éxito, olvidarlo todo, dejar que mi mente se hundiera en la monotonía de la vida que ahora llevaba. Sin embargo, cuanto más intentaba dejar atrás los recuerdos,
más fuerte se hacía el zumbido. Era como si algo en mi subconsciente se negara a rendirse. Y entonces, un impulso surgió dentro de mí, una necesidad casi desesperada de plasmar esos recuerdos en algún sitio antes de que se desvanecieran por completo. Empecé a escribir en secreto, ocultando lo que hacía de cualquier posible mirada inquisitiva. Usé un viejo cuaderno que encontré en una tienda local, un objeto común, que no levantaría sospechas. Escribía de noche, cuando el mundo exterior estaba en silencio y solo el zumbido en mi cabeza me mantenía despierto. Me sentaba en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara, y dejaba que las palabras fluyeran, vertiendo en el papel todo lo que podía recordar. Cómo había llegado a este punto, de lo que había visto en Huallanca, de lo que había perdido en el proceso. Escribir me daba un sentido de control, una manera de resistir el vacío que se extendía en mi interior. Cada noche, escribía hasta que mis manos temblaban de cansancio. Luego, cerraba el cuaderno y lo escondía bajo una tabla suelta en el suelo del dormitorio. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Una mañana, después de haber pasado la noche escribiendo, saqué el cuaderno de su escondite para revisar lo que había escrito. Estaba ansioso por leerlo con la mente despejada, tal vez para pulir los detalles, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero cuando abrí el cuaderno, sentí un frío helado recorrer mi columna vertebral. Las páginas estaban en blanco. Todo lo que había escrito, había desaparecido. La realidad se asentó en mí con una sensación de pánico. No era un error. Algo, o alguien, estaba borrando mis palabras. Volví a escribir esa noche, pero al día siguiente, las páginas estaban en blanco nuevamente. El pánico se apoderó de mí. Comencé a cuestionarme si lo que estaba viviendo era real o si mi mente estaba tan dañada que estaba creando ilusiones. Una noche, en un arranque de desesperación, intenté algo diferente. Escribí, hoy es miércoles. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, sin esconderlo, sin intentar protegerlo. Al día siguiente, al abrirlo, la frase había desaparecido. Pero lo más estremecedor fue que, no pude recordar qué día era realmente. Sabía que el objetivo final no era solo silenciarme, sino borrar mi existencia por completo. Y así, mientras el tiempo pasaba y el mundo continuaba girando, me dejé llevar por el silencio, por la oscuridad que se extendía en mi interior. La verdad estaba sepultada, y con ella, lo que una vez fui. Todo lo que quedaba era un vacío y la certeza de que, en algún lugar profundo dentro de mí, esa verdad seguiría susurrando, pero nunca volvería a ser escuchada. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.